Hola amigos de Hablando con Datos, estamos en una nueva cápsula en la que vamos a hablar de un tema muy importante para el plan de control. Este tema está relacionado con un par de columnas en que, por lo que he visto en mis auditorías, genera a veces confusión de qué es lo que tengo que colocar en estas dos columnas. Y estoy hablando específicamente de las columnas que están referidas a las características, ¿sí? Pues vamos a hablar de características del producto y características del proceso. ¿Están listos? Muy bien, pues vamos. Características del producto. En el plan de control yo tengo establecido, ¿no?, a la parte inicial, de manera general aquí arriba, características, y después una división en donde hablo de características del producto y características del proceso. ¿Qué es lo que va ahí? Bien, pues la parte sencilla es esta de características del producto. ¿Por qué? Bueno, porque ahí voy a colocar todas las características que estén enunciadas en mi dibujo, ¿sí? Entonces, suponiendo que estoy hablando de una parte en donde esa parte, no sé, es un estampado, ¿no? Características del producto pueden ser una dimensión como puede ser el largo, puede ser el espesor, puede ser incluso una característica tipo G de T, por ejemplo, puede hablar de línea de paralelismo o perpendicularidad. Incluso puedo hablar del material, ¿no? Composición química. Lo importante aquí es que estos que ponga acá en la columna de características del producto estén en el dibujo. Ahora bien, también en esta columna de características del producto yo puedo poner características intermedias del producto, ¿verdad? Quizá en el dibujo viene una dimensión, un largo final, pero para que yo llegue a ese largo final yo tengo que hacer desbastes, y entonces yo puedo poner aquí, ¿no?, el largo preliminar, ¿sí? Y sigue siendo una característica del producto porque está presente en el producto. Por el otro lado están las características del proceso, y como su nombre claramente lo indica, son características que vamos a encontrar en las semis, ¿sí?, en las máquinas o en el medio ambiente, quizá en el método, pero está más referido a algo que yo deba de controlar en el proceso y que es necesario para obtener la característica final. Cuestiones típicas del proceso son presiones, ¿verdad?, temperatura, puede ser presencia de guías. También podemos incluir en estas características del producto, del proceso, se hablan de presiones, de temperaturas, de velocidades, ¿sí?, velocidad, tiempo, cosas que no están en el dibujo del producto, sino que están en el proceso, y estas usualmente son definidas por la empresa. Esas se definen la empresa que manufactura, y estas usualmente las define el cliente, a excepción, por supuesto, de este ejemplo, ¿no?, que les decía. Esta es una característica del producto, pero es preliminar. ¿Ok? Entonces, espero que con esto les ayude a identificar mejor sus características, porque es usual encontrarlas mezcladas. ¿Ok? Muy bien, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido esta separación de características de producto y de proceso. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto fue Hablando con Datos en corto. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y de darle like a nuestro video. Hasta pronto.